Keylor Navas y Carrasquilla fundamentales para la victoria de Pumas frente al Orlando City por la primera fecha de la Leagues Cup. En este video no solo vamos a glorificar a nuestro centroamericano favorito, o al menos el mío, Keylor Navas, aquí en la pantalla de Fútbol Digital, sino que vamos a contarte de una dupla que se empieza a armar en esta Leagues Cup, donde pocos lo ponen en el foco, pocos lo destacan, pocos hablan del panameño Alberto Carrasquilla, que pudo hacer el empate a los 80 minutos de partido después de haberlo perdido durante casi todo el encuentro, porque el gol llegó a los 5 minutos para el Orlando, en donde también vamos a destacar el penal pateado por Carrasquilla y el penal atajado por Keylor Navas. Pulgares hacia arriba, bienvenidos a todos los costarricenses y bienvenidos a todos los panameños. Ustedes saben de la unión que tiene Panamá con Fútbol Digital, entonces acá vamos a empezar a hablar de los dos y lo que puede o no puede soñar Pumas de cara a la clasificación. En una Leagues Cup que tiene un formato diferente, es una especie de, podríamos llegar a decir Champions, pero en esa tabla general se divide en dos. Esa tabla se divide en los de la MLS y en los de la Liga MX. Por ende, estos dos puntos que sumó Pumas, va a sumar en el global y en la tabla general con los de su país, con los de México. Pero es muy importante porque México está arrasando. Hoy México está humillando a los de Estados Unidos. Salvo el Inter Miami, que pudo dar ese batacazo en los también 97 minutos de partido con el gol de Marcelo Weigand. Después, si ustedes se fijan en los resultados, fue todo superioridad mexicana, todo superioridad de los equipos de la Liga MX que han invertido, que han puesto mucho, que han intentado para llevarse no solo esta League Cup, sino también para demostrar en la MLS, y que hoy se empieza a ver reflejado también a nivel de números. Keylor Navas con un partido, la verdad, inmejorable, cuando muchos ya lo empezaban a criticar, porque yo empiezo a chusmear mucho los chats de los partidos, sobre todo cuando no me toca relatarlo, y empiezo a observar a ver cómo se lo toma la gente que no es de Costa Rica, que no es amante de Keylor, y veo que también muchos empiezan a decir, no adivina ningún palo, y a los minisegundos, ¿qué hace Keylor Navas? Te calla la boca, te dice, ¿ah, sí? Pues sí que yo no adivino un palo, y viene para ser el salvador, porque encima un compañero suyo fue el que terminó errando uno de los penales y lo dejó al borde en la cornisa. Keylor dice, tranquilo que estoy yo, con su jerarquía igualmente propia, ¿no? Porque anteriormente también uno del Orlando City remató y la pelota pegó en el palo. Algunos dirán, pero Ariana, ¿qué tiene que ver? Vos le estás buscando casualidades a cosas que no existen. Para mí sí existe. Existe que un jugador tenga la personalidad para imponerle miedo a su rival. Así como cuando va a patear Messi, así como cuando uno ve que tenés al mejor jugador del mundo para patear un penal y el mismo arquero no sabe cómo plantarse o te das cuenta que no tiene confianza, me parece que lo mismo pasa cuando tenés enfrente a Keylor Navas. Si sos futbolista y vas a patear una tanda y te encontrás a Keylor Navas, ganador de Champions, el mejor centroamericano de la historia, uno dice, y yo por las dudas la voy a querer asegurar. Y en esa querer asegurarla, las pelotas pueden pegar en el travesaño, en el palo, salir disparada, y es lo que logra Keylor. Lo he vivido en el fútbol argentino cuando Keylor llegó a Newell's, y lo sigo reviviendo aquí en Pumas. Yo sabía que el fichaje estaba bien a nivel económico, porque también muchos decían eso. Uy, pero llega Keylor, pero ¿por qué pagan tanta plata? Arquero de 38 años, me parece un montón. ¿Cómo vas a ir a buscar a un arquero tan grande? Ya está en la última etapa de su carrera. Y la realidad es que no es que está en su etapa más baja, porque yo siempre digo lo mismo, los arqueros explotan al final de su carrera porque es cuando más experiencia tienen. Imagínate la experiencia que tiene Keylor Navas, que levantó Champions seguida, que jugó en el Real Madrid, que fue el único en Costa Rica en saber lo que es vestir la camiseta del Real Madrid. Y si hablo de Keylor y de su jerarquía, tengo que hablar también de Adalberto Carrasquilla, porque si no le estaría faltando respeto a lo que fue el partido, porque Keylor fue la figura en la tanda, junto también con el panameño, porque fue el último en patear, pero el mismo panameño fue el referente, fue el líder para poder empatar el partido a los 80, porque muchos habrán dicho, ya está, el partido ya termina, no pasa nada, no va a suceder, no lo vamos a remontar. Perdimos 3 puntos. El único que no se dio por vencido fue Carrasquilla. El que viene imponiendo un fútbol diferente, el que viene para demostrar
que Keylor no está solo, porque falta y mucho, porque hay un montón de cosas para mejorar en Pumas, porque su defensa no está de la mejor manera, porque hay un montón de cosas para corregir. Pero en este caso puntual, Adalberto Carrasquilla viene a demostrar que hay una mínima ilusión para que en esos 4 clasificados de México aparezca Pumas. Eso también destacando que el América no es el América de antes, que el América no es ese equipo ganador como lo era en aquellos momentos en donde ganó 3 Liga MX seguida. Y aparece el Toluca, que sí es ese equipo protagonista. El León está cayendo un poco. Ayer lo iba ganando y lo terminó empatando 1-1 y perdiendo la tanda de penales. Entonces, ahí es donde digo, ojo con Pumas. No lo den por muerto porque tiene una dupla importantísima. La dupla de CONCACAF que viene a dar el batacazo en esta competencia. Atención con Carrasquilla, que en Panamá es Dios. Carrasquilla en Panamá es lo mejor. Bueno, Keylor sin ninguna duda. ¿Hay alguna duda de que Keylor es lo más grande que hay en Costa Rica? Hoy en un partido muy correcto. Le costó el primer tiempo a Pumas, al equipo mexicano que se está adaptando a los cambios, a los refuerzos, a los que se fueron, pero que en el segundo tiempo empezó a demostrar que quería llevarse el partido. Sabía que además tenía la ventaja si se iban a los penales. Porque Orlando, cuando llegó el gol de Carrasquilla, que ni siquiera se lo vio venir, ¿qué pasó en ese momento? Agarró y dijo, la verdad nosotros tenemos que ir a empatarlo porque si vamos a la tanda de penales está del otro lado Keylor. Sí, está Gallese del otro lado. Arquero extraordinario. Arquero peruano que yo me saco el sombrero porque qué arquerazo que tienen. Pero bueno, si comparamos, Keylor Navas es mucho más en jerarquía, en historia, en títulos. Es uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol. Entonces, en ese mano a mano, aunque tapes 2 penales, la jerarquía que tenía Pumas hoy era superior a la de Orlando City. Y por suerte ganó quien se lo merecía. Por suerte ganó el equipo mexicano, pudo sumar esos 2 puntos que lo hace ilusionar. Acá en Fútbol Digital vamos a hacer reacción de todos los partidos que quieras y que obviamente empieces a seguir de cara a lo que serán los próximos partidos de la Leagues Cup. Porque encima, después del próximo partido, es decir, en este no porque juega con el Atlanta, en el próximo, Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla se van a enfrentar a Messi. Un Inter Miami que encima a priori no está pasando su mejor momento. El Inter Miami con su defensa la está sufriendo y bastante. En el medio de estar sufriéndolo y en el medio en donde Pumas va a tener que hacerse gigante con la defensa para frenar a Messi, a Suárez, a Telasco Segovia, aparece ese duelo de arqueros. Porque hoy Oscar Ustari, el arquero titular del Inter Miami, no está jugando. Eso es algo a favor que va a tener Keylor Navas. Keylor frente a Messi en pocos días, porque la Leagues Cup se juega seguido. Yo creo que va a tener chances Pumas. Yo creo que Pumas va a poder dar ese batacazo. Siendo Argentina, tengo que destacar también al panameño y al costarricense, así como destaco partido a partido a el Inter Miami con Messi, con Suárez, pero sobre todo también con Telasco Segovia, que hoy encima tuvo gol. Vamos a tener un verdadero duelo. La están rompiendo estos 2 equipos y hoy la rompió tanto Keylor Navas como Adalberto Carrasquilla para llevarse 2 puntos y poder escalar en esta Leagues Cup. No hay muchos más protagonistas que este. Hizo muy bien Pumas en pagar todo el dinero y también hizo muy bien Keylor. Porque no sé si lo sabían, si siguieron la evolución del caso Keylor Navas, que de hecho yo se las conté aquí en este canal en Fútbol Digital, se habrán enterado también que Keylor Navas puso plata de su bolsillo, puso dólares de su bolsillo para poder llegar a Pumas, lo cual hace y agiganta un poco más la figura de él, de llegar, de vestir la camiseta, de ser fundamental, de ganar en el debut después de tanto tiempo, de meterse en una Leagues Cup y ir a una tanda de penales y tapar uno de los penales para darle la ilusión. Todo se agiganta aún más. Y si no lo sabías, sí, si sos hincha de Pumas, si sos hincha mexicano, Keylor Navas puso plata de su bolsillo para ir a jugar a tu país. Y eso lo hace aún más grande para lo que están viviendo los equipos mexicanos en esta Leagues Cup. Así que veremos el desenvolvimiento. Si tomó la mejor decisión o no Keylor para ir a Pumas, yo creo que sí, porque ya se está viendo reflejado a la hora de los resultados. Pulgares hacia arriba. Pura vida para los costarricenses. Aguante también los panameños que nos están escuchando del otro lado. Sé que hay muchos que nos siguen. Aguante de Adalberto Carrasquilla. Y nos encontramos en el próximo video entre Pumas
y Atlanta. Chau, chau.